Parte 3, los laicos, 682 a 725. Cum Iuris Canonics 1917. 682. Los laicos tienen derecho a recibir del clero, según las reglas de la disciplina eclesiástica, bienes espirituales y especialmente la asistencia necesaria para la salvación. 683. Los laicos no pueden llevar el hábito clerical, salvo que sean estudiantes de seminario y otros aspirantes a las órdenes mencionadas en el can. 972 p2 o laicos habitualmente adscritos al servicio de una iglesia, mientras se encuentran dentro de la iglesia, o afuera cuando participan en alguna función eclesiástica. Laci 682 a 683. Título 18, Asociaciones de fieles en general, 684 a 699. 684. Los fieles son dignos de alabanzas y dan su nombre a asociaciones establecidas o recomendadas únicamente por la Iglesia, al contrario, tengan cuidado de las asociaciones secretas, condenadas, sediciosas, sospechosas o que pretendan escapar a la legítima vigilancia de la Iglesia. 685. Asociaciones distintas de las religiones o sociedades mencionadas en el can. 487 a 681, puede ser constituida por la Iglesia, ya sea para desarrollar una vida cristiana más perfecta entre sus miembros, o para asegurar la práctica de algunas obras de piedad o caridad, o finalmente para el desarrollo del culto público. 686. P1 No se reconoce en la Iglesia ninguna asociación que no haya sido erigida o al menos aprobada por la autoridad eclesiástica. P2 corresponde al establecimiento o aprobación de estas asociaciones, además del sumo pontífice, al ordinario local, excepto aquellas cuya institución haya sido reservada por privilegio apostólico a otras autoridades. P3 Aunque el privilegio otorgado se prueba, siempre sin embargo, a menos que el privilegio haya decidido lo contrario, se requiere el consentimiento del ordinario local otorgado por escrito para la validez de la erección. Sin embargo, el consentimiento otorgado por el ordinario para la erección de una casa religiosa, también se aplica a la asociación a la que se anexa, que no está constituida a la manera de P4 El vicario general en virtud únicamente de su mandato general y el vicario capitular no pueden constituir asociaciones ni dar su consentimiento para su constitución o agregación. P5 Las cartas de erección otorgadas por quienes erigen una asociación en virtud de un privilegio apostólico, deben otorgarse gratuitamente, excepto la tasa para los gastos necesarios. 687. Según la regla del can. 100. Las asociaciones de fieles adquieren personalidad en la Iglesia solo después de haber obtenido un decreto formal de erección del superior eclesiástico competente. 688. La asociación debe tener un nombre o un título. Debemos evitar darle un nombre que huela a ligereza, a novedad impropia o que evoque una forma de devoción no aprobada por la Santa Sede. 689. P1 Cada asociación debe tener sus estatutos examinados y aprobados por la sede apostólica o por el ordinario local. P2 Los estatutos que no hayan sido confirmados por la sede apostólica quedan siempre sujetos a la potestad y corrección del ordinario. 690. P1 Todas las asociaciones, incluso las creadas por la sede apostólica, salvo que se oponga un privilegio especial, están sujetas a la jurisdicción y vigilancia del ordinario del lugar, que tiene el derecho y la responsabilidad de controlarlas según las reglas del cánones santos. P2 En cuanto a las asociaciones que por efecto de un privilegio apostólico han sido instituidas por los religiosos exentos en sus iglesias, los ordinarios de los lugares no pueden controlarlas en cuanto a disciplina interior o dirección espiritual. 691. P1 Una asociación regularmente constituida, salvo disposición expresa en contrario, puede poseer bienes temporales y administrarlos bajo la autoridad del ordinario del lugar, al que cada año debe rendir cuentas de su administración según el can. 1525, pero no al párroco, aunque la asociación se estableció en su territorio, a menos que el ordinario decidiera lo contrario. P2 De acuerdo con sus estatutos, puede recibir ofrendas y gastar las ofrendas recibidas para los usos piadosos de la asociación, siempre sujeto a la voluntad de los donantes. P3 No está permitido que ninguna asociación recolecte limosna, a menos que sus estatutos lo permitan, o la necesidad lo requiera, que el ordinario del lugar consienta y que se observe la forma prescrita por él. P4 Para recolectar limosnas fuera de su territorio, se requiere el permiso por escrito de cada ordinario. P5 La asociación debe rendir cuentas al ordinario del lugar del uso fiel de las ofrendas y limosnas. 692. Para gozar de los derechos, privilegios, indulgencias y demás gracias espirituales de la asociación, es necesario y suficiente que cada uno haya sido acogido válidamente, según los estatutos particulares de la asociación y que no haya sido excluido regularmente. 693. P1 Los no católicos, los que están registrados en una secta condenada, los que están notoriamente afectados por la censura y,
en general, los pecadores no pueden ser recibidos válidamente. P2 Una misma persona puede pertenecer a varias asociaciones, salvo lo dispuesto en el can. 705. P3 Las personas ausentes no pueden registrarse en asociaciones constituidas a la manera de un organismo orgánico, los presentes solo pueden estar presentes si lo saben y lo consienten. P4 Sujeto a las prescripciones del can. 704. Los religiosos pueden dar su nombre a asociaciones piadosas, excepto aquellas cuyas leyes, a juicio de los superiores, no puedan conciliarse con la observancia de su regla y sus constituciones. 694. P1 La admisión se realiza de acuerdo con las normas legales y los estatutos de cada asociación. P2 Para garantizar la prueba de admisión, se debe realizar una inscripción estrictamente en el registro de la asociación. Además, si la asociación se ha constituido como persona jurídica, la inscripción es necesaria para que la admisión sea válida. 695. Con motivo de la admisión a una asociación, no se podrá exigir nada, directa o indirectamente, salvo lo señalado en los estatutos debidamente aprobados, o expresamente permitido por el ordinario local a favor de la asociación, por circunstancias especiales. 696. P1 Nadie, si está debidamente inscrito, puede ser destituido de la asociación sin una justa causa admitida por los estatutos. P2 Los que hayan caído en los casos previstos por el canon 693, 1 quedan suprimidos, previo aviso, observados los estatutos particulares, y salvo el derecho de recurso al ordinario. P3 Aunque los estatutos no establezcan nada expresamente, los ordinarios locales para todas las asociaciones, el superior religioso para las asociaciones creadas por los religiosos en virtud de un indulto apostólico puede excluir a los miembros de la asociación. 697. P1 Las asociaciones establecidas regularmente tienen derecho, respetando sus estatutos y los sagrados cánones, a celebrar asambleas, a redactar normas particulares relativas a la asociación, a elegir a los administradores de su propiedad, a elegir a sus dirigentes y a sus empleados, teniendo en cuenta can. 715 que se refiere a las cofradías. P2 En cuanto a las convocatorias a asambleas y elecciones, debe observarse el Common Law, que se encuentra en el can. 161 a 162 y los estatutos en los puntos en los que no contradigan el derecho consuetudinario. 698. P1 Salvo que un privilegio apostólico decida expresamente lo contrario, el nombramiento del superior y del capellán pertenece al ordinario local en las asociaciones erigidas o aprobadas por él o por la sede apostólica y en las asociaciones establecidas por religiosos fuera de sus propias iglesias en virtud de un privilegio apostólico. En cuanto a las asociaciones erigidas por religiosos en sus propias iglesias, el consentimiento del ordinario local se requiere solo si el superior y el capellán han sido elegidos por el superior religioso del clero secular. P2 El superior y el capellán, durante su mandato, podrán bendecir e imponer a los nuevos asociados el hábito, o insignias, escapularios, etc. En cuanto a las direcciones, observaremos el can. 1337 a 1342. P3 Quienes hayan nombrado al superior y al capellán, así como a sus superiores y sus sucesores, podrán despedirlos por justa causa. P4 La misma persona puede ser superior y capellán. 699. P1 Por motivos graves y salvo el derecho de apelación a la sede apostólica, el ordinario local puede abolir no solo la asociación erigida por él o por sus predecesores, sino también la asociación erigida por los religiosos en virtud de un indulto apostólico con el consentimiento del ordinario local. P2 En cuanto a las asociaciones creadas por la propia sede apostólica, solo puede ser suprimida por ella. Título 19. Asociaciones de fieles en particular, 700 a 725. 700. En la Iglesia hay tres clases de asociaciones: terceras órdenes seculares, cofradías, uniones piadosas. 701. P1 Entre las asociaciones piadosas de laicos, el orden de precedencia es el siguiente, teniendo en cuenta el can. 106 N5-6. N1, terceros órdenes. N2, las archicofradías. N3, las cofradías. N4, uniones primarias piadosas. N5, otras uniones piadosas. P2 Las cofradías del Santísimo Sacramento, en las procesiones donde se lleva el Santísimo Sacramento, priman sobre las archicofradías mismas. P3 Las asociaciones solo pueden ejercer su derecho de precedencia si marchan en grupo bajo su propia cruz o estandarte, con el traje o la insignia de la asociación. La Cap1 Las terceras órdenes seculares, 702 a 706. 702. P1 Terciarios seglares son aquellos que viven en el mundo bajo la dirección de una orden religiosa, según su espíritu, esforzándose por la perfección cristiana, según las exigencias de su tipo de vida, según las reglas aprobadas para ellos por la Santa Sede.
P2 Si una tercera orden seglar se divide en varias asociaciones, cada una de ellas, cuando sea constituido regularmente, se denomina comunidad o fraternidad de los terciarios. 703. P1 Manteniéndose el privilegio otorgado a ciertas órdenes, ninguna religión puede agregar una tercera orden. P2 Si tienen un privilegio apostólico, los superiores religiosos pueden inscribir a las personas de tercer orden, pero no pueden erigir válidamente fraternidades sin el consentimiento del ordinario del lugar, según el can. 686 P3. P3 tampoco pueden otorgar a las fraternidades erigidas por ellos el uso de ropa particular para ser usada en funciones públicas sagradas sin permiso especial del mismo ordinario. 704. P1 Una persona que ha hecho votos perpetuos o temporales en cualquier religión no puede pertenecer al mismo tiempo a ningún otro tercer orden, incluso si ha estado inscrito allí previamente. P2 Si se libera de sus votos, regresa al mundo, su pertenencia anterior vuelve a la vida. 705. Ninguna comunidad de terciarios, sin indulto apostólico, puede admitir miembros de otro tercer orden si continúan perteneciendo a ella, pero a cada uno de los asociados se le permite, por una causa justa, pasar de un tercer orden a otro, o de una comunidad a una comunidad diferente del mismo tercer orden. 706. En procesiones públicas, funerales y otras funciones eclesiásticas, los terciarios pueden intervenir en grupos, pero no están obligados a hacerlo. Si intervienen en grupos, es necesario que caminen bajo su propia cruz con su insignia. LACI 702 a 706. Cap 2 Hermandades y Uniones Piadosas, 707 a 719. 707. P1 Las asociaciones de fieles que tienen por objeto el ejercicio de alguna obra de piedad o caridad se conocen con el nombre de uniones piadosas. Cuando estas asociaciones se constituyen a la manera de un cuerpo orgánico, se denominan cofradías. P2 Las cofradías que tienen como objetivo aumentar el culto público toman el nombre especial de cofradías. 708. Las cofradías solo pueden erigirse mediante decreto formal de erección. Para las uniones piadosas es suficiente la aprobación del ordinario, y aunque después de haberlo obtenido no son personas jurídicas, todavía son capaces de obtener gracias espirituales y especialmente indulgencias. 709. P1 Los cohermanos solo pueden participar en las funciones sagradas si llevan el hábito o la insignia de la hermandad. P2 Las mujeres solo pueden formar parte de las hermandades para obtener las indulgencias y otras gracias espirituales concedidas a los cohermanos. 710. El título o nombre de la hermandad o de la unión piadosa es tomado de uno de los atributos de Dios, o de los misterios de la religión cristiana, o de las fiestas del Señor, de la Santísima Virgen María, de los santos, o de los abiertos perseguidos por la unión piadosa. 711. P1 No podrán erigirse ni aprobarse en el mismo lugar varias cofradías o uniones piadosas con el mismo título y el mismo fin, salvo autorización especial o disposición de la ley al efecto, pero en el caso de las grandes ciudades se permite la pluralidad, siempre que a juicio del ordinario del lugar exista una distancia adecuada entre ellas. P2 Los ordinarios locales deben cuidar que en cada parroquia se instituyan las cofradías del Santísimo Sacramento y de la doctrina cristiana. Una vez erigidas, se añaden automáticamente a las mismas cofradías erigidas en Roma por el cardenal vicario de la ciudad. 712. P1 Las cofradías o uniones piadosas solo pueden establecerse en una iglesia o en un oratorio público o semipúblico. P2 No pueden establecerse en una catedral o colegiata sin el consentimiento del capítulo. P3 En las iglesias u oratorios de monjas, el ordinario local solo puede permitir el establecimiento de una asociación de mujeres o una unión piadosa que se dedique a la oración, y solo disfrute de la comunicación de gracias espirituales. 713. P1 Los religiosos pueden y deben comunicar a las cofradías y uniones piadosas erigidas por ellos todas las gracias espirituales y solo aquellas que en las facultades recibidas de la sede apostólica se declaren expresa y nominalmente comunicables, y que en el acto de erección deben ser puestos en conocimiento de todos, teniendo en cuenta el can. 919. P2 Sin autorización especial del ordinario del lugar, no es lícito que las cofradías creadas por los religiosos, adopten vestimentas limpias o insignias para su uso en procesiones públicas y otras funciones sagradas. 714. Las cofradías no podrán cambiar ni dejar limpio el hábito ni sus distintivos sin autorización del ordinario local. 715. P1 Aunque las asambleas de las cofradías se realicen en las iglesias u oratorios de los habituales, le corresponde al ordinario del lugar, por sí mismo o por un delegado, presidirlas pero sin derecho a voto, confirmar las líderes y servidores capaces y dignos después de su elección, para remover o despedir a los indignos o incapaces, para corregir y aprobar los estatutos y demás reglas, a menos que hayan sido aprobados por la sede apostólica. P2 La hermandad debe notificar al ordinario local o su delegado en el momento oportuno la celebración de asambleas extraordinarias, de lo contrario, el ordinario local tiene derecho a prohibir las asambleas o anular completamente sus decisiones.
716. P1. Las cofradías y uniones piadosas erigidas en las iglesias que les pertenezcan pueden ejercer, respetando lo justo, con independencia del párroco, funciones no parroquiales, siempre que no interfieran en la pastoral parroquial que se desarrolla en la iglesia de la parroquia. P2. La misma prescripción se aplica cuando se erige una parroquia en la misma iglesia de la hermandad. P3. En caso de duda sobre si las funciones de la hermandad o de la unión piadosa son perjudiciales para el ministerio parroquial, corresponde al ordinario del lugar decidir y fijar las normas prácticas que deben observarse. 717. P1. Si no están erigidos en su propia iglesia, pueden celebrar sus propias funciones eclesiásticas en la capilla o en el altar donde fueron erigidos, según el can. 716 y según sus estatutos particulares. P2. El patrimonio de la hermandad o de la unión piadosa que se erige en una iglesia que no le pertenece o en una iglesia parroquial, debe separarse de los bienes de la fábrica o de la comunidad. 718. Las cofradías están obligadas a asistir en grupos con sus insignias particulares y bajo su estandarte a las procesiones tradicionales y a las que el ordinario local haya prescrito, salvo que el mismo ordinario decida lo contrario. 719. P1. La cofradía o la unión piadosa podrá trasladar su sede de un punto a otro con el consentimiento del ordinario local, salvo que el traslado esté prohibido por la ley o por los estatutos aprobados por la sede apostólica. P2. Siempre que se trate de trasladar una hermandad o una unión piadosa reservada a cualquier religión, se debe solicitar el consentimiento del superior religioso. La Cap 3. Archicofradías y uniones primarias, 720 a 725. 720. Las asociaciones que gozan del derecho de afiliarse a otras asociaciones de la misma especie se denominan archiasociaciones o archicofradías o también uniones piadosas, congregaciones o sociedades primarias. 721. P1. Ninguna asociación puede unirse válidamente a otras asociaciones sin indulto apostólico. P2. La archicofradía o unión primaria solo puede unir cofradías o uniones piadosas que tengan el mismo nombre y la misma finalidad, a menos que un indulto apostólico haya decidido lo contrario. 722. P1. A través de la agregación se comunican todos los privilegios, indulgencias y otras gracias espirituales que han sido concedidas directa y nominalmente por la sede apostólica o que serán posteriormente concedidas a la asociación que concede la agregación, salvo que un indulto apostólico haya decidido otra cosa. P2. En virtud de esta comunicación, la asociación agregada no adquiere ningún derecho sobre la asociación agregada. 723. Para la validez de la agregación se requiere que N1. La asociación ya haya sido canónicamente establecida y aún no esté agregada a otra archicofradía o unión primaria. N2. Que se haga con el consentimiento del ordinario local otorgado por escrito con cartas testimoniales. N3. Que las indulgencias, privilegios y demás gracias espirituales comunicadas por la agregación sean enumeradas en un resumen reconocido por el ordinario del lugar donde se ubica la archicofradía y entregado a la sociedad agregada. N4. Que la agregación se haga en las formas prescritas por los estatutos y para siempre. N5. Que las cartas de agregación se envíen en forma totalmente gratuita y sin gratificación alguna, incluso ofrecida espontáneamente, salvo los gastos esenciales. 724. La archicofradía o unión primaria no puede ser transferida de una sede a otra excepto por la sede apostólica. 725. El título de archiasociación o archicofradía o unión primaria, incluso honoris causa.